Ante todo debemos comenzar exponiendo la tremenda confusión y manipulación a la que se ha sometido al concepto de Lucifer, Satán, Yaldabaoth, Belcebú, Leviatán, etc. Todos ellos no son demonios antiguos de tradiciones como la de la Cábala y otras, o formas distintas de llamar al maligno, creencia en cierta manera heredada de religiones como la católica. Lo cierto es que todas ellas son entidades muy distintas, y vamos a tratar de explicar este farragoso tema de la manera más amena posible. Lucifer, no es el maligno ni nunca ha estado en contra de la fuente. Ni siquiera ha llegado a estar en la tierra. Lucifer no es ni siquiera alguien, simplemente es un cargo del Consejo de la Confederación situado en el centro de la Vía Láctea, los hijos paradisíacos que trabajan desde los planos sutiles para la fuente, co-creando con Dios. Otra cosa muy distinta, es que el holograma de Lucifer en este plano, esté manipulado y se hayan adueñado de él, asociándolo a todo lo malo. Como siempre torciendo la verdad vistiendo de malo, a lo que nosotros podríamos entender como bueno y viceversa. Sé consciente de que en este mundo, los que mandan en este plano, no son precisamente los buenos. Decíamos que en el centro galáctico, existe el Consejo Ejecutivo de la Ley Divina, un consejo de 12 entidades que son pura energía, 12 consciencias presididas por una consciencia suprema, Lucifer. Este Lucifer, el portador de la luz, el ejecutor de las leyes y disposiciones divinas es el que al final toma las decisiones discutidas en el Consejo. Ahora otro tema importante. Estas disposiciones del Consejo presidido por Lucifer, son de obligado cumplimiento para toda civilización que se considere en sintonía con la fuente universal creadora, ya que se asume que sus actuaciones están inspiradas por la misma divinidad suprema. Por lo tanto, la Federación Galáctica de Alcione en las Pléyades, siempre acató desde su instauración los dictados del Consejo Ejecutivo de la Luz Divina. Este consejo estaba asistido por una orden de genetistas, estas entidades ya no eran consciencias sutiles, sino que poseían ya cuerpos materiales en las dimensiones 3, 4 y 5D. Esta orden es la que supervisaba los planes genéticos de implantación de razas designados por el Consejo, era su brazo ejecutor. Estos genetistas que trabajaban para el Consejo eran altamente respetados, ya que ponían en desarrollo los planes ideados en definitiva por la fuente misma. Nos habíamos quedado en el anterior capítulo en nuestro planeta Tierra, concretamente en la fecha de 500.000 de años atrás. La Edad de Oro había tocado a su fin, y la Lemuria con sus razas sirianas, y la Atlántida pleyadiana, comenzaban a enemistarse, mutuamente se dieron poco a poco la espalda, los recelos se agrandaban. Recordamos también cómo en el capítulo 4 de la saga, vimos cómo la Federación adoptó la estructura social de castas para organizar la ingente cantidad de clones que se habían creado para luchar en las guerras de Orión y Pléyades. Además, esta especie de nueva religión creada, estancaba la evolución del individuo, ya que cuando desencarnaba a esa alma se le descargaba la memoria en el denominado superserafín, un superordenador cuántico de quinta dimensión en el centro galáctico, y esa alma volvía a encarnar cuando se estimase necesario amnésica a un nuevo cuerpo de esa misma casta, no pudiendo ni evolucionar espiritualmente ni superar el nivel social en el que estaba encerrado. Esto producía además un estancamiento del yo soy, la consciencia matriz a la que pertenecemos, que ramificada en almas y fractales de almas con el fin de experimentar y aprender, poco a poco va reunificándose y recuperando esos fractales. Cuando logra la reunificación total, el yo soy, prosigue con todo ese bagaje y sabiduría hacia la fuente, en sucesivos estadios superiores. Esta reunión del yo soy se estaba truncando.
en el rango de hace 500.000 años, cuando se produjo la renovación del cargo de Lucifer en el Consejo Ejecutivo del Centro Galáctico. El nuevo Lucifer, cuyo nombre real desconocemos, vino con un gran ímpetu reformador, y nada más tomar el cargo, reunió en deliberaciones al Consejo. Las discusiones fueron largas e intensas. Una vez acabada la reunión se publicó el siguiente dictado. Reunido el Consejo Ejecutivo de la Luz Divina al servicio de la fuente, de este cuadrante del universo local de Nevadón, se ha sancionado positivamente por mayoría la propuesta presentada por Lucifer, emitiéndose el siguiente mandato. A toda civilización conectada como ser superior a este consejo y al servicio sincero de la fuente, se les hace las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo se permite que el Yo Soy no pueda reunir todas sus almas, para proseguir su camino hacia la fuente? ¿En qué dictado de este consejo se ha decidido alguna vez tal cosa? Esta organización social de castas que reina en la Federación de Alcione y en la mayoría de restantes civilizaciones, va en contra de la evolución de la luz que anida en cada individuo, y si va en contra de cada fractal de la fuente que mora en cada ser, va por añadidura en contra de la fuente misma. Dado el estado de cosas, se exige la disolución total de la organización social de castas a todas las civilizaciones adscritas a este consejo y en el plazo más breve posible. Este edicto no es interpretable. Este edicto no es discutible. Este edicto no es negociable. Este edicto no es demorable. Así el Consejo delibera, y así Lucifer dicta. El terremoto social en la mayoría de federaciones que estaban regidas por el sistema de castas fue brutal. Millones y millones de años con las mismas regencias, habían creado resistencias en las clases dominantes a cualquier tipo de cambio, gozaban de un estatus que les costaba perder. Tímidamente alguna pequeña federación contestó de forma positiva. La primera gran federación en apoyar el mandato de Lucifer fue la Andromedana. Mucho tiempo atrás, grandes sabios de esta federación ya habían apuntado a este sistema como moral y espiritualmente censurable, y se habían implementado cambios para hacerla mucho más flexible. Así que este mandato fue tomado con bastante naturalidad por sus dirigentes y con prontitud fue aceptado. Pero el gran espaldarazo vino por parte de la Gran Federación Humana, el Imperio Siriano. A pesar de su carácter totalitario e imperialista, no en vano tenían 1264 sistemas solares bajo su dominio, se apoyó finalmente la postura del Consejo. A pesar de que la casta dominante siriana le costase enormemente perder gran parte de su poder, el horizonte de oponerse al Consejo y a la fuente misma daba auténtico vértigo. Era una situación inabordable, por lo tanto, y no sin gran preocupación, se dio respuesta positiva. Entendieron que era el momento de madurar y llevar las riendas para una nueva evolución humana y espiritual, se dieron cuenta de que tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros y debían ser ejemplo para otras federaciones. Esta decisión fue toda una sorpresa para más de uno, y espoleó a otras federaciones y sistemas para secundar la moción del Consejo Ejecutivo de la Luz. El tiempo iba pasando,
y todas las miradas estaban puestas en la otra gran federación humana que seguía sin respuesta, la Pleiadiana. Allí las discusiones seguían, y como resultado de ella, el Gran Consejo Pleiadiano se estaba polarizando en dos posturas. Una a favor de apoyar el mandato. Pero la otra estaba llegando a posicionamientos preocupantes. Nunca antes se había puesto en duda la autoridad del Consejo de la Luz, pero ahora esta facción pleiadiana lo estaba haciendo sin ambajes. En las deliberaciones del Consejo se acusaba a Lucifer de no estar en sintonía con la fuente, que era un ser orgulloso, que según llegar al cargo ponía patas arriba toda la estructura de castas que había posibilitado durante millones de años, la supervivencia misma de la raza humana. Pero debemos remarcar que en el bando que apostaba por el sí, había una facción que lo apoyaba, no tanto por convencimiento moral y espiritual, sino como por deshacerse del dominio de la Gran Federación de Alcione en las Pléyades, y que englobaba a 49 federaciones, no solo humanas, sino reptiles, insectoides, espectrales y otras formas inimaginables en lo biológico. Un caso parecido estaba sucediendo en la Federación de Orión, dos facciones enfrentadas, y parte de los que estaban por el sí, lo hacían por independizarse de Alcione. En un momento dado, y como la Federación no podía dar una respuesta global por cada federación que la componía, se aprovechó tanto en las Pléyades como en Orión, para que esas facciones que se desligaran del poder de Alcione, argumentando que el Consejo Ejecutivo había pedido premura en las decisiones y que la estructura de Alcione era una mole burocrática obsoleta y lenta en las decisiones. Otras facciones que apostaban por el sí, trataron de convencerles para que no rompieran la unidad de sus respectivas federaciones, pero desoyeron todas las peticiones a este respecto. Ellos querían volar libres. Hay que decir que fue una ruptura de carácter político, no hubo prácticamente conflictos bélicos, simplemente había gente que quiso ir por libre aprovechando la coyuntura. Declaraban siempre su buena fe y decían tender la mano a la Gran Federación ofreciendo colaboración y buena vecindad, pero no obediencia. Esto hizo que en el rango de 499.000 años, civilizaciones de estas facciones de Pléyades y Orión comenzaran una diáspora en busca de colonizar nuevos mundos, libres del poder de Alcione. Y una parte de esta facción de Orión recaló en la Tierra para morar los planos astrales, casi inhabitados en aquellos tiempos. Esta facción estaba comandada por Satán, reptiliano y miembro de alto rango del Consejo de Genetistas que prestaba apoyo a Lucifer, recogiendo y monitorizando los desarrollos genéticos de distintos mundos. A ellos les siguieron Belcebú, Astarot, Leviatán, Yaldabaoth, Asmodeo, Samael, Zabulón y otros, todos comandantes de Orión. Hicieron honor a su palabra de buena vecindad durante miles y miles de años, morando los planos astrales sin entrometerse con las otras razas que todavía prestaban obediencia a Alcione. Pasaron algunos miles de años y el tremendo remanente de almas que había acumuladas en el Super Serafín había que darle salida de algún modo. La Federación Siriana se vio abocada a saltarse el protocolo original de implantación de razas en la Tierra, y antes de los 200.000 años previstos introdujeron a una nueva raza siriana. Esta raza provenía del sistema de Adara, uno de los dominios más lejanos del imperio. Estos individuos eran bastante densos y una fuente de preocupación constante. Fueron implantados en la zona que hoy es el desierto del Gobi, alrededor de los 485.000 años. Era una zona prácticamente inhabitada y se les siguió de cerca en su desarrollo encarnacional. Fueron asistidos por el Melquisedec de ese momento. Este instructor planetario de entonces veía el peligro que suponía esta raza más densa y puso sus equipos a trabajar y asesorar a estos adarianos. No eran los adarianos una colonia muy numerosa, cosa que se hizo a propósito para intentar mantenerlos bajo control,
cifrándose en su época de mayor desarrollo en varios millones de individuos, aglutinados básicamente alrededor de dos grandes centros, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pronto desarrollaron una tecnología bastante potente y un número relevante de ellos fueron guiados a un camino de vida espiritual. Pero la otra parte eran muy tecnológicos, además de pendencieros e inclinados por los excesos, lo bizarro y lo material. En esta parte el mito bíblico de Sodoma y Gomorra tiene parte de realidad. Como vemos, la civilización adariana de Sodoma y Gomorra se encontraba polarizada en estas dos facciones, yéndose paulatinamente los más espirituales de las ciudades a las zonas rurales, con predilección por la cordillera del Himalaya, donde entraron en contacto con los maestros de la ciudad etérica de Shambhala y el mundo intraterreno de Agartha. El culmen de esta diáspora la situaríamos en torno a los 460.000 años atrás. Finalmente vamos a explicar cómo se aborda el tema de la rebelión de Lucifer en el famoso libro de Urantia, o en el libro del mismo nombre de J. J. Benítez, también basado en él. Ya comentamos tiempo atrás que el libro de Urantia es una gran fuente de información, donde hay grandes verdades, pero también enormes mentiras y tergiversaciones. En él se da gran importancia a la rebelión de Lucifer, donde hay una parte bien extensa para explicarlo. La razón de las tergiversaciones en él recogidas, es que es en el fondo una especie de Biblia pleyadiana, o explicado de otra manera, lo que la facción pleyadiana que se mantuvo férreamente con la sociedad de castas, los famosos Anunnakis entre ellos, quieren hacernos creer. Por ende, el famoso Anu, padre de los Anunnaki y su hijo Enlil, que podríamos denominarlos a los dos como la entidad Yahvé, estuvieron en contra finalmente, como veremos, de los mandatos de Lucifer, y por lo tanto fue mostrado en las antiguas escrituras como el maligno que estuvo en contra de Dios. Como acabaremos viendo, Lucifer afearía la conducta Anunnaki, y estos desacreditarían a esta entidad, apropiándose para más delito, de la personalidad del mismísimo Dios creador. Evidentemente ese Dios Padre, reflejado en la tradición hebrea como un anciano de los días perpetuamente cabreado, vengativo, ridículamente celoso, culpable de órdenes de sacrificio de animales y humanas por doquier y salvajadas varias, ese personaje no es Dios, ya que Dios no es un señor con barba evidentemente. Los mismísimos hijos paradisíacos no han visto nunca a Dios, ya que su luz es tan inmensa que perecerían, y a lo sumo, algunos de estos hijos más elevados, los verdaderos ancianos de los días como el arcángel Metratón, Miguel o Gabriel son sólo capaces únicamente de percibirle. Así de inmensa es la luz de la fuente universal. El que se hace llamar Dios en este plano,
no es más que un simple comandante y usurpador de una civilización con más tecnología y mayores capacidades físicas y psíquicas, pero nada más que eso. Un auténtico guisante comparado con la enormidad que es la fuente universal creadora.